Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de tercera y secundaria. El tema que vamos a ver hoy es líneas notables. Tenemos 5 líneas notables que vamos a estudiar. La primera de ellas viene a ser la sevillana. Es el segmento determinado por un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. Si yo tengo mi triángulo ABC, de la cual trazo una línea a un punto M, en este caso una línea cualquiera, esta línea de acá BM se le va a llamar sevillana, no tiene una propiedad o característica en especial. Entonces, esta como está dentro del triángulo, lo voy a llamar sevillana interna. Puedo trazar una sevillana externa a un triángulo, claro, del triángulo ABC, prolongo la base AC y trazo una sevillana BN, que choca con la prolongación de AC en el punto N. En este caso, como esta línea, que es una sevillana, está fuera del triángulo, se le va a llamar sevillana externa. Entonces yo digo que BM es una sevillana interna y BN es una sevillana externa. Tenemos la altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta el lado opuesto o su prolongación. Tengo mi triángulo ABC, de la cual del punto B trazo una línea perpendicular a la base AC, lo cual acá tengo ángulo de 90 grados. Entonces yo digo que en el triángulo ABC, BH va a ser la altura interior relativa al lado AC. Esta altura está dentro, o es que se le llama altura interior. ¿Hay alturas que están fuera del triángulo? Sí, para un triángulo obtusángulo. El triángulo ABC, que viene a ser obtusángulo, trazo su altura. Recuerda que la altura está fuera del triángulo. Esa altura va a chocar perpendicularmente con la prolongación AC, en un punto H. Entonces yo voy a decir que BH va a ser altura exterior relativa al lado AC. Tengo la mediana. Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, tengo mi triángulo ABC, de la cual ubico el punto medio M. Yo trazo BM, como es el M punto medio del lado AC, ya saben que divide en dos partes iguales. Entonces BM viene a ser mediana relativa al lado AC. Donde acá AM va a ser igual a MC. Tengo la bisectriz. Es la recta perpendicular, perdón, la mediatriz. Es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cualquier lado del triángulo. Tengo mi triángulo ABC, de la cual ubico un punto medio P. Por ahí pasa una línea recta que choca perpendicularmente con el lado AC. Si yo puedo decir que L, si cumple esas condiciones, que choca por el punto medio y forma perpendicular, se le llama mediatriz del lado AC. Y acá yo observo que AP va a ser igual a PC. Tengo la bisectriz. Es un rayo de recta que biseca el ángulo interior o exterior. Tenemos aquí dos, bisectriz interior. Ese rayo que partiendo de un vértice divide el ángulo interior correspondiente en dos ángulos de igual medida. O sea, yo tengo mi triángulo ABC, la cual del ángulo B trazo una bisectriz. Como está dentro del triángulo va a ser bisectriz interior. Entonces choca en un punto E del lado AC. Entonces yo digo que BE va a ser bisectriz interior relativa al lado AC. Tengo la bisectriz exterior. Ese rayo que partiendo de un vértice divide el ángulo externo correspondiente en dos ángulos de igual medida. Tengo mi triángulo ABC, del cual observo que el ángulo B hay un ángulo externo. De ese ángulo trazo una bisectriz que va a chocar con la prolongación del lado AC en un punto E. Entonces yo observo que el lado BE o la línea BE va a ser bisectriz exterior relativa al lado AC. ¿Por qué? Porque está fuera del triángulo. Ese ángulo está fuera del triángulo. Yo tengo una pequeña nota para el caso de mediatriz. Si yo tengo un lado AB y de aquel trazo una mediatriz, recuerda que la mediatriz choca en forma perpendicular y al punto medio de dicho lado. En este caso chocó en forma perpendicular y dividió al lado en dos partes iguales. Esa línea va a ser la mediatriz. Si yo tengo una mediatriz L con respecto al lado AB, si yo ubico un punto P, en este caso ubico un punto P, esa línea P se une a los extremos, en este caso PB, y uno al extremo PA, estas medidas van a ser iguales. PB es igual a PA.
tener presente eso, de un punto de matriz uno de los extremos, esas líneas que han unido a los extremos de ese punto van a ser iguales. Y yo puedo decir que el triángulo, porque se ha formado un triángulo, el triángulo APB va a ser un triángulo isósceles. Tener presente eso siempre en una mediatriz. Acá tengo una fórmula que se va a usar. Ángulo formado por una altura y una bisectriz interior. Si yo tengo un triángulo, la cual tengo una altura y una bisectriz, el ángulo formado entre la altura y la bisectriz, que en este caso va a ser X, va a ser igual a la resta de los otros ángulos, o sea, de A menos B. Todo esto sobre 2. Esta fórmula se aplica siempre y cuando yo tenga una altura y una bisectriz. Tener presente eso. Acá tengo algunos ejercicios que se va a desarrollar. Acá hay 2 más. En total, 6 ejercicios que vamos a desarrollar. Aquí está su respectiva actividad domiciliaria. 5 ejercicios que lo van a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, en un triángulo ABC, o sea, yo dibujo mi triángulo, esto va a ser A, B y C. O sea, en un triángulo ABC, me dicen, se traza la altura BH. El triángulo va a trazar la altura BH, más o menos sería esta. Esa va a ser la altura BH. Y la bisectriz BD. Entonces, bisectriz más o menos por aquí. Característica de la bisectriz, que acá va a haber 2 ángulos iguales. Me dicen la bisectriz BD. Entonces acá falta colocar la letra D. Me dicen, ambos forman un ángulo de 20 grados. Me dice que acá, entre la altura y la bisectriz, acá me forma un ángulo de 20 grados. Me dicen que el ángulo A vale 60. O sea, el ángulo A que está aquí vale 60. Me piden hallar el ángulo C. El ángulo C que está acá. Le piden hallar es X. Acá hay una fórmula que se usa cuando hay una altura y una bisectriz. El ángulo formado que está aquí va a ser igual a la resta de estos 2 ángulos entre 2. Entonces yo digo por propiedad, el ángulo formado por la altura y la bisectriz, que en este caso es 20 grados, va a ser igual a la resta de estos 2 ángulos, 60 menos X. Todo esto sobre 2. Ese 2 va a pasar a multiplicar, me quedaría 40 igual a 60 menos X. Ese menos X lo paso al otro lado para que sea positivo y ese 40 pasa a restar. 60 menos 40 es igual a 20. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2 me dice calcular X. Acá está el ángulo X. Si BF es bisectriz, me dicen que BF es bisectriz. Entonces, esto de acá le voy a colocar el mismo ángulo alfa y alfa. Entonces vamos a hallar el valor de X. Ahora, yo tengo que observar aquí del triángulo, o sea, el triángulo ABC. O sea, el triángulo grande. Veo un ángulo y segundo ángulo, 2 ángulos internos. Y veo un ángulo externo. ¿Qué aplico? Tercera propiedad. ¿Qué me dice la tercera propiedad? La suma de ángulos internos me sale el externo. Entonces yo voy a decir que 80 más alfa, 2 alfa. Esto es igual al ángulo externo, que es igual a 110. Entonces yo puedo decir que 2 alfa va a ser igual a 80, pasa a restar. 110 menos 80 es igual a 30. Entonces el ángulo alfa, ¿cuánto sería igual? Ese 2 pasa a dividir 30 entre 2, es igual a 15 grados. Entonces yo tengo el valor de alfa, que vale 15. Entonces yo digo que acá esto es 15, y lo de acá también es 15 grados. Ahora, yo voy a observar ahora este triangulito aquí, el triangulito que está aquí. Entonces yo digo, del triángulo FBC,
¿Qué observo en el triángulo FBC? Veo dos ángulos internos y un ángulo externo. Entonces, por tercera propiedad, yo voy a decir que X, que es el ángulo externo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos. 15 más 80. Entonces, el valor de X, ¿a qué sería igual? 15 más 80 es igual a 95 grados. Entonces, esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si L es la mediatriz de AC, o sea, del lado AC, esto viene a ser mediatriz, característica de la mediatriz, que choca al lado en forma perpendicular, y que las medidas que están aquí van a ser iguales. Me dicen que BH es altura, entonces BH va a ser altura, se le coloca un ángulo de 90 grados. Me dicen calcular PC, me piden hallar todo esto. Si me dicen de dato que AH es igual a HP, o sea, estas medidas de aquí son iguales. Vamos a desarrollar eso. Ahora, ¿qué observo aquí? Observo un triángulo rectángulo de ángulo 60 grados, entonces yo sé que esto va a ser 30 grados. Relación de lados. Vamos a hacer con la relación de lados. Para un triángulo de 30 y 60, o sea, un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a ser 10 grados, yo sé que el cateto que se le pone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 10, acá va a ser la mitad. Entonces yo voy a decir que esto es 5. Todo esto vale 5. Como me dicen que esta medida es igual a esta, entonces yo digo que acá también va a valer 5. Entonces tener presente acá. Me dicen que AH es igual a HP y esto a su vez va a ser igual a 5. Ahora, como yo sé que P es mediatriz, el punto de mediatriz, yo sé que esta medida acá es igual a esta. Entonces, PC, que le he colocado X, que es lo que me piden hallar, o sea, X va a ser igual a la suma de AH más HP, o sea, 5 más 5. O sea, X va a ser igual a 5 más 5. Entonces, el valor de X va a ser igual a 10. Eso va a ser mi respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si BM es mediana, o sea, mi triángulo me dicen que BM es mediana. Característica de la mediana, que divide al lado en dos partes iguales. O sea, esta distancia va a ser igual a la de acá. O sea, esto van a ser iguales. AM va a ser igual a MC. Me dicen calcular HC. O sea, me piden hallar todo esto. De este H hasta C. Me dan de dato que BH vale 4. BH vale 4. Vamos a desarrollar ahora eso. Ahora, como yo sé que BH es altura, yo observo que acá que es un triángulo rectángulo, que tiene ángulos iguales, mira, teta, teta. Entonces yo puedo decir que el ángulo teta es 45 grados. Entonces sería ángulo de 45 grados. Para un triángulo rectángulo donde tengo ángulo de 45, los catetos tienen la misma medida. Esto es 4, lo de acá también va a ser 4. Ahora yo observo acá un triángulo de 53 grados, mira, o sea, dentro de un triángulo rectángulo. Entonces yo sé que si es 53, el ángulo que está acá va a ser 37. Entonces vamos a colocar la relación de lados. Sería 3, 4 y 5. Donde a 53 va a ser, se le opone 4, a 37 se le va a oponer 3. Y la hipotenusa va a ser 5. Ahora, yo sé que M es punto medio. ¿Punto medio de quién? De AC. Entonces yo puedo decir que AM va a ser igual a MC. Punto medio porque viene de una mediana. Pero yo sé que AM vale
7. Entonces MC también va a ser 7. Entonces yo voy a colocar acá el valor de 7. Recuerda que esto es mediana. Si esto es 7, acá también va a ser 7. También me piden hallar X. Entonces X a qué va a ser igual. X desde H hasta C. O sea, sería 3 más 7. Sería 3 más 7. Entonces el valor de X a qué sería igual. 3 más 7 va a ser igual a 10. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen si BH es altura, calcular X. En el gráfico me dicen que BH es altura. Entonces, le voy a colocar un ángulo de 90 grados. Me piden hallar el ángulo X, o sea, el ángulo que está acá. Este es X. Entonces, yo puedo decir aquí. Yo observo que acá hay un triángulo rectángulo. Puedo saber la medida del ángulo alfa. Si acá es 55. Entonces, yo voy a decir aquí del triángulo rectángulo BHC. La suma de los ángulos internos dentro de un triángulo rectángulo es igual a 90. Entonces yo puedo decir que alfa más 55 es igual a 90 grados. Donde alfa va a ser igual a 35 grados. Entonces yo tengo el valor de alfa. Ahora, yo voy a observar ahora, voy a trabajar con el otro triángulo rectángulo, que es este de aquí. Con este triángulo voy a trabajar. Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo AHB. La suma de los ángulos internos es igual a 90 grados. Sería X más 2 alfa. Ese es igual a 90 grados. Entonces, X sería más 2, donde alfa, yo sé cuánto es el valor de alfa. Alfa sería 35 grados. Este es igual a 90. Entonces, acá lo voy a hacer al costado. Sería X más 2 por 35 es igual a 70. Y eso a su vez es igual a 90 grados. 70 pasa a restar, entonces X sería igual a 90 menos 70, 20 grados. Entonces, esa es mi respuesta para el número 5. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Me dice, en el triángulo ABC, me dicen que acá me dan un triángulo donde esto va a ser A, acá va a ser B y acá va a ser C. Me dicen que es isósceles. O sea, me dan que los lados AB y BC son iguales. Hay que tener presente que AB y BC son iguales. Me dicen, se traza la mediana AM. Del punto A voy a trazar una mediana. Entonces, más o menos sería esta línea aquí. Esto va a ser AM. Donde las distancias, como es mediana, estas medidas van a ser iguales. Y luego me dice, en el triángulo ABM, o sea, el triángulo ABM, o sea, en este triangulito de acá, se traza otra mediana, AN. Entonces lo que voy a hacer acá es trazar otra mediana, o sea, más o menos el punto medio, por aquí. Eso va a ser la mediana AN. Característica de la mediana, que estas medidas de aquí son iguales. Me dan de dato que AB vale 8. Me dicen que AB, todo esto vale 8. Piden hallar el valor de MN. El valor de MN, que viene a ser esto de aquí, esto va a ser X. Pero como esta medida es acá, porque proviene de una mediana, si esto es X, acá también va a ser X. Pero yo sé que esta medida es igual a esto, porque M es la mediana de BC, punto medio de BC. Si esto es 2X, lo de acá también va a ser 2X. Ahora, yo sé que el triángulo ABC es isósceles. Características de isósceles, en este caso, me dicen que AB es igual a BC, donde AB vale 8. Y BC va a ser igual a X más 2X, que sería 4X. Entonces ya puedo yo saber el valor de X.
C4 pasa a dividir, sería 8 entre 4, 2. Entonces el valor de x es igual a 2. Esa es la respuesta en la número 6.